Bueno, esta es la segunda parte del segundo trabajo práctico. Lo voy haciendo así por partes para que no se haga tan largo. Ustedes después díganme si les resulta esta forma de yo apuntar a la computadora e ir escribiendo, o les resulta y escuchar mi voz, o quieren que me enfoque yo y lo explique en un pizarrón, como ustedes quieran. Bueno, siempre que nos den un problema, el interés va a estar, por ejemplo, 5% de interés, 6% de interés, 10% de interés. Para aplicarlo en nuestra fórmula, en I igual capital inicial por I por N, nuestra I siempre tiene que ser un número natural, no podemos poner 5%. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer 5 dividido 100, o sea, calcular el porcentaje. 5 dividido 100 es 0,05, por ejemplo, y no poner 5%. Siempre vamos a tener que hacer ese paso antes. Vamos a un ejemplo, así se entiende un poco mejor. ¿Cómo se calcula el interés simple? El interés simple se calcula siempre sobre capital inicial. Los intereses generados en cada periodo de tiempo es siempre el mismo. Eso es lo que veníamos estudiando. Por ejemplo, en el caso de prestar o depositar 100.000 al 5% anual, ¿cuántos intereses se generarían en un año? Lo que es importante siempre que leemos un ejercicio es ver si la tasa de interés 5% anual está expresada en la misma unidad de tiempo que el periodo. Acá es un año, entonces en este caso no vamos a tener problema. Pero como vamos a ver un poquito más adelante en este trabajo, puede estar la tasa de interés en una unidad de tiempo diferente al periodo. Por ejemplo, si acá iría al 5% mensual, ¿cuántos intereses se generarían en un año? En ese caso vamos a tener que hacer otra operación antes de realizarlo. Pero bueno, lo vemos en un ejemplo más adelante. En este hay que calcular el 5% de 100.000. Usando la fórmula interés igual capital inicial por I por N, vamos a aplicarla. 100.000 por I, que es 5 dividido 100, por N, que es 1. Entonces nos da que el interés es 5.000. ¿Cuántos intereses se generarían en 8 años? ¿Qué les parece que hay que hacer? En ese caso, acá en mi N, en vez de poner 1, vamos a poner 8, como hicimos acá abajo. Entonces, 100.000 por 5 dividido 100 por 8 es igual a 40.000. Para calcular el capital final sumamos el capital inicial, que son los 100.000, más los intereses, que son 40.000, y eso nos da el capital final. Atención, vamos a la parte más compleja. La tasa de interés y el periodo de tiempo deben expresarse en la misma unidad de tiempo, es decir, si el tipo de interés es anual, el periodo de tiempo debe estar en años. Si el tipo de interés es mensual, el tiempo debe estar en meses, y así sucesivamente. Lo más fácil es pasar siempre el periodo de tiempo a la unidad en la que esté expresada el tipo de interés. Vamos a ver un ejemplo. Calcular el interés simple generado por 50.000 al 4% mensual durante 3 años. Es lo que yo les explicaba. Por ejemplo, acá tenemos una tasa mensual y un periodo que es años, durante 3 años. En este caso tenemos la tasa de interés expresada en meses y el periodo de tiempo en años. Vamos a subir un poquito así se ve. Por tanto, hay que pasar los años del periodo de tiempo a meses, así quedan expresados en la misma unidad que la tasa de interés. Siempre nos conviene convertir el periodo de tiempo a la unidad de tiempo que esté expresado la tasa. Por ejemplo, acá tenemos 3 años y la tasa es en meses. Lo que tenemos que ver es cuántos meses hay en 3 años. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Interés igual 50.000 por la tasa de interés, que es 4 dividido 100, 0,04, por 12 por 3. ¿Por qué por 12 por 3? Porque en un año hay 12 meses y son 3 años. Entonces, por eso lo tenemos que multiplicar por 3. Porque en 3 años hay 36 meses, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo en vez de multiplicar 12 por 3 pongo directamente 3? Ahí, como mi tasa de interés es mensual, yo estaría calculando el interés de 3 meses, no de 3 años. Por eso es importante que yo convierta
el periodo de tiempo a la unidad de tiempo en la que está expresada la tasa. ¿Qué pasa si en vez de tener 4% mensual durante 3 años, tengo como los anteriores 4% anual? Bueno, ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque yo tengo la tasa en años y el periodo en años, entonces directamente acá pongo por 3 como venía haciendo. Pero bueno, no es el caso. Vamos a arreglarlo. Acá tenemos que convertir el periodo de tiempo a la unidad de tiempo en la que esté la tasa. Seguimos. Tiene sentido hacerlo así porque el 4% mensual quiere decir que el capital está generando intereses cada mes y por tanto hay que multiplicarlo por el número de meses que dura el préstamo para obtener el interés total. También en este primer trabajo vamos a resolver ejercicios para calcular el interés y aplicar la fórmula de interés. Pero en el tercer trabajo práctico, ya por ahí nos van a dar el dato del interés y lo que tenemos que calcular es el periodo de tiempo. Vamos a la fórmula. Por ahí nos dan el dato del capital inicial, tenemos que calcular el capital final, o nos dan el dato del periodo de tiempo y el capital inicial y el interés y tenemos que calcular la tasa. Se puede jugar un montón con los cálculos. Espero que les guste después. Pero bueno, ahora vamos a estudiar un poquito de eso. También podemos conocer el interés generado, el capital inicial y el tipo de interés y querer calcular el tiempo que dura el préstamo, o sea, el periodo para generar esos intereses. O querer calcular el tipo de interés conociendo el resto de las variables. Solo tenemos que sustituir los datos en la fórmula y despejar la incógnita que nos falte. Por ejemplo, a ver si se ve bien. ¿Durante cuántos años se ha colocado un capital de 28.000 a un interés simple del 5% anual para tener al final de ese periodo un capital final de 39.200? Entonces, ¿durante cuántos años? Eso nos implica que tenemos que calcular nuestro N, o sea, nuestro periodo de tiempo. En este caso nos dan como datos el capital inicial y el capital final, por lo que primero debemos calcular el interés generado. Entonces, ¿cómo se calculaba el interés? Capital final menos capital inicial. Nuestros 39.200 menos los 28.000. Entonces, nuestro interés es 11.200. Ahora, en la fórmula de interés, que es igual capital inicial por I por N, podemos despejar las variables que tenemos, así obtenemos nuestra incógnita. Entonces, interés es 11.200 igual el capital inicial 28.000 por la tasa de interés que es 0,05, 5% anual, por N, que es nuestro periodo. Ahí se ve. Entonces, cuando tengamos esto vamos a despejar y obtenemos que 11.200 dividido 28.000 por 0,05 es igual a N. Resolviendo nos da que N es 8 años. La unidad del periodo de tiempo son años, ya que el tipo de interés es anual. Bueno, ahora vamos a hacer en el próximo video la ejercitación. El primer ejercicio, así lo van digiriendo.